Dios le bendiga, mis hermanos. Esta mañana vamos a tener un servicio un poco diferente, ya que debido a las órdenes de las autoridades no podemos congregarnos en la iglesia, pero esto no nos va a detener de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema del cual habla del pastorado y su ministerio. Hoy, en marzo 29 del 2020, estamos estudiando la unidad 3, la unidad número 3, que va a hacer algo diferente. Acuérdense que en días pasados terminamos una sección que era las cosas que deben de identificar a una iglesia, que eran adorar, proclamar, amar, servir y educar. Y hemos estudiado y debemos de tener una visión más o menos completa acerca de esto que hemos estudiado en los últimos 5 estudios. Hoy comenzamos, como les decía, con la unidad 3 y vamos a ver el pastorado y su ministerio, el diácono y el diaconado, el bautismo es una orden, no una opción, y la cena del Señor como un símbolo de conmemoración. Vamos a orar para empezar este servicio. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor, que estamos, aunque de una forma diferente, Señor, por medio de las redes sociales, sabemos que tu presencia está en todos lados, Dios, y que donde quiera que estemos nosotros reunidos, ahí estará tu Espíritu Santo. Padre, tenemos una situación especial en este mes, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos ayudes y nos sigas dando esa enseñanza que necesitamos día a día para caminar en nuestro peregrinar hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Ok, mi hermano, vamos a empezar este estudio con la verdad central. Si ves tu libro del alumno, la verdad central nos dice que el pastor tiene la doble tarea de captar, comunicar e interpretar el mensaje de Dios para su congregación. El pastor debe captar, debe interpretar y debe comunicar el mensaje de Dios a la iglesia. Es decir, un pastor debe leer, debe de buscar sabiduría y debe de tener discernimiento del Espíritu Santo para dar el pan espiritual a la congregación que ésta necesita. También debe un pastor buscar la comunión con Dios e interceder ante Él por el pueblo y sus necesidades. Recuérdense que hablábamos de Moisés como pastor, como patriarca, de cómo él estaba sobrecargado con tanta carga que tenía para estar ministrando al pueblo y resolviendo todos los problemas que se venían acerca de situaciones diferentes, y cómo su suegro Jetro le recomendó que tomara ayudantes, porque si no, de otra forma, él iba a estar abandonando la palabra de Dios, él iba a estar abandonando su comunión con Dios por estar atendiendo al pueblo. Era imposible. Imagínense, filas desde la mañana hasta el mediodía venían a Moisés para que les diera les hiciera justicia, o les diera un consejo, o orara por ellos. Vaya usted a saber todo lo que hace un pastor. Así es de que él debe de buscar también, el pastor debe de buscar la comunión y debe de buscar el estar intercediendo por el pueblo ante Dios. Ese debe ser lo básico. El versículo para memorizar aplica a 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que dice: os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y los presiden en el Señor, y que los tengáis en alta estima. ¿Qué sería una forma de estimar a estas personas que los presiden? Para empezar, ¿qué es presidir? Es una persona que está enfrente de los demás enseñando, dirigiendo, guiándolos. Eso es presidir. Y aquí nos recomienda que los respetemos. ¿Qué sería una forma de respetar a nuestros pastores? Sería, yo creo, que agradecerles lo que han hecho por nosotros, reconocerles su trabajo, porque esto los fortalece y los motiva a seguir adelante. Cuando usted va y le dice: gracias, pastor, porque su consejo me sirvió mucho, eso le ayuda a su pastor para seguir adelante. Gracias por sus oraciones, pastor, gracias por su predicación. Reconocerlos y estimarlos. Amén. En la introducción, el pastor dice, mire, vamos a leer la introducción, que está muy interesante. Dice: con frecuencia escuchamos que el desarrollo de la iglesia local depende de un pastor. No hay duda de que el pastor ha de desempeñar un papel clave para cualquier iglesia. Ahora, ¿qué puede una iglesia esperar de su pastor y qué puede un pastor esperar de su iglesia? La palabra pastor se encuentra en el Nuevo Testamento con el significado de un oficial de la iglesia. En Efesios 4:11, Hebreos 13:7 y en 1 de Pedro 5:4. Pero más importante que la palabra pastor es la función que ellos describen. ¿Estamos de acuerdo? El pastor, como líder de la congregación, es el encargado del desarrollo de la iglesia. Él es el encargado de guardar a las ovejas y a su cuidado. Eso es lo que yo esperaría de mi pastor. Que él me cuidara, me guiara, que me enseñara la palabra de Dios, que me enseñara a seguir adelante. Ahora,
en esta pregunta, ¿qué debe esperar la iglesia de su pastor? Como le decía, cuidarnos, alimentarnos espiritualmente, el rebaño de la iglesia, de darle lo que necesita. Es una tarea muy difícil, mi hermano, porque el pelear, el tratar de alimentar a un rebaño, como usted se acuerda, el rey David era un pastor y él de repente venían leones, de repente venían osos a querer atacar al rebaño. Así en su vida y en la mía vienen espíritus enviados por el mismo enemigo a querer atacarlo. Y pues el deber suyo y el mío es estar en oración con Dios, pero el del pastor es cuidarlo y defenderlo como su oveja. Pero mire, ¿sabe por qué no puede hacerlo completamente un pastor, la obra completa? Porque el pastor predica, el pastor enseña, el pastor casa, el pastor bautiza, el pastor va a los hospitales, el pastor es el encargado de tener a la iglesia limpia, etcétera, cosa que es incorrecto. El pastor no está hecho para eso. El pastor debe dedicarse a buscar la palabra de Dios, debe dedicarse a estar en comunión con Dios para que él pueda tener la visión que Dios quiere para su iglesia. Ahora, ¿qué debe esperar un pastor de su iglesia? ¿Qué debe esperar un pastor de usted y de mí? Sujeción, unión, ayuda, tolerancia y sobre todo amor. Un pastor siempre está peleando que las ovejas se amen los unos a los otros, porque de esa forma les hacemos el trabajo más fácil a ellos. ¿Quién instituyó a los pastores? Mire, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Dice la palabra de Dios. Dice, para que cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál era la misión de estos? Miren lo que dice la palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese lo importante. ¿Quién los puso? ¿Quién es el que descendió a las partes más bajas de la tierra y quién es el que subió y dio dones a los hombres? Jesucristo. Jesucristo mismo es el que decidió que hubiese pastores. Yo le puedo decir que un pastor es un regalo del mismo Jesucristo. Amén. Dice que le dio, en el versículo 8 dice que le dio dones a los hombres, él constituyó pastores y los constituyó para perfeccionar a los santos para la obra y así edificar un cuerpo en amor, un cuerpo que dé frutos, un cuerpo que esté caminado hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 3 y versículo 7, también nos ilustra acerca del pastorado. Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que han ocupado de ellas. O sea que nuestro pastor tiene que enseñarnos la palabra, tiene que darnos testimonio. Y una vez que usted y yo hayamos visto el actuar de nuestro pastor, debemos imitar su fe, acatar las enseñanzas y llevarlas a la obra, a los hechos. La recomendación dice, acuérdese de sus pastores, de su enseñanza, su conducta, imite su fe, su palabra, su testimonio, y luego usted decide si su pastor es un pastor de Dios o es, como dice la palabra de Dios, un obrero o un asalariado, que también hay, sí, tenemos que decidir eso. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 4, por favor, mi hermano. Vaya ahí, 1 de Pedro, capítulo 5 versículo 4. Y ahora sí no le puedo decir que si lo tiene me lo lea, porque no lo voy a escuchar, porque estamos en redes sociales. Pero mire, déjenlo, busco yo y yo se lo leo. Santo Dios. 1 de Pedro 5, 4.
Aleluya. Dice, y cuando aparezca, bien, vamos a leer desde el 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Está hablando aquí el apóstol Pedro. Y da una recomendación: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren las recomendaciones del apóstol Pedro, aquel hombre que era tan atrevido, tan aventado, como decimos nosotros. Recomienda a los pastores que apacienten la grey de Dios, que Dios les ha encargado. Fíjense, es la grey de Dios, no es la grey del pastor, no es la grey de nadie, es la grey, es el rebaño de Dios, y les encarga que cuiden de ella con amor, no por la fuerza, no por ganancias deshonestas, y con mucho ánimo, no enseñoreándose de ella. Acuérdense que en días pasados estudiábamos que los reyes de la tierra se enseñorean de las gentes a los cuales los pusieron en ese lugar, pero los pastores que debemos de tener nosotros deben de amarnos, deben de su principal motivo de ser un pastor debe ser el de ganar almas, no debe de ser el de vivir del evangelio, no debe de ser el de estar ahí por ganancias deshonestas, no, y tiene que tener mucho ánimo. Le decía, no, que no se enseñoreen de la iglesia, sino que sean ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el verdadero príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, les dará su corona incorruptible de gloria. Miren nomás qué tremendo el premio que tiene Dios para los pastores. Hay una reflexión aquí. Mucho pueblo de Dios somos muy exigentes con los dirigentes de la iglesia, sea pastor, sea cantante, sea maestro, porque queremos ver en ellos la perfección, queremos ver en ellos un testimonio inmaculado. ¿Y sabe qué? Tenemos que recordar que ellos son tan seres humanos como somos nosotros. Porque cuando buscamos la perfección en los pastores y cuando vemos en ellos fallas, somos muy críticos. Pero no aplicamos la palabra que dice, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en el tuyo? O sea, tenemos que ser congruentes, mi hermano, porque ellos, tanto como nosotros, tienen situaciones difíciles. Yo me animo a decir que ellos tienen más situaciones difíciles, porque tienen que lidiar con mucha gente, tienen que lidiar con usted, conmigo y con diferentes caracteres. Y es difícil, dice, pero a veces no los entendemos, cuántas situaciones o problemas ellos tienen, igual que usted y yo, como seres humanos. Le recordaba ahorita lo que a Moisés, ¿qué fue lo que lo desesperó? ¿Por qué causa no entró a la tierra prometida? Porque el pueblo lo desesperó. Señor, ahí está tu pueblo. No, es tu pueblo. Señor, tu pueblo tiene sed. Señor, tu pueblo tiene hambre. Señor, tu pueblo quiere carne. Señor, allá estaba mi hermana María y mi hermano Aarón murmurando. Señor, ahí está Corea queriéndose rebelar. Todas esas cosas se van encima de los pastores, y ellos llegan a un tiempo en que como seres humanos se desesperan. Pero recuérdense que a Moisés el mismo pueblo fue el que lo desesperó. Son nosotros, como amando a nuestros pastores, nosotros como una forma de honrarlos, debemos de ser, pues no le digo que no haya problemas, sí hay problemas, pero debemos de tratar de solucionarlos entre nosotros mismos como grey. No juzguemos si no tenemos una visión total del pastorado. Pregunta a la iglesia, ¿cuánto valora usted a su pastor o cuánto valoro yo a mi pastor? Yo sé que usted no me puede contestar ahí porque obviamente no puede levantar la mano y tomar una decisión, pero yo le puedo decir personalmente, por mí mismo, que lo valoro y que le agradezco su interés por mí, por mi salvación, y aún en lo material valoro su integridad como ser humano, y podemos ser de diferentes caracteres, de diferentes pensamientos, pero hay respeto y hay amor hacia mis pastores. Hablo porque yo he tenido 2 pastores en toda mi vida y a los 2 puedo decir que los amo, que los respeto y que valoro y que les agradezco todas las enseñanzas que me han dado. Eso debe ser mi sentir y ese debe ser el suyo, porque es de la forma en que hemos ido creciendo en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros lo valoramos como Dios valora a los pastores? Creo que nos quedaremos cortos, porque el Señor sí valora lo que hacemos por nosotros. Dice que todo lo que trabajamos por Él, Él nos dará el pago algún día. Así es de que, ¿qué puedo esperar yo de mis pastores? El pastor tiene que esperar de mí que yo lo valore, tiene que esperar de mí que yo lo ame, lo respete. Ahora, ¿qué puedo esperar yo de mi pastor? Todo lo que debo esperar yo de mi pastor es comida espiritual, la palabra de Dios, protección espiritual, que esté siempre intercediendo por mí, por la iglesia,
Y sí, ¿por qué no también de mi pastor tengo que esperar exhortaciones? Porque dice la palabra de Dios que qué hijo es aquel que si no se corrige, es un bastardo y no hijo. Y no es un hijo legítimo, es un hijo ilegítimo. Así es de que la exhortación viene parte de lo que debemos de esperar de nuestros pastores. ¿Verdad que sí? Mire, vamos a leer el comentario en el libro del alumno. Me llamó mucho la atención este comentario. Dice, ser pastor es cumplir una tarea sagrada. Por esto el pastor de nuestra iglesia, como llamado de Dios, es digno y merece nuestra más sincera consideración. A la vez, el que es pastor debe procurar vivir de tal manera que refleje la debida dignidad del llamado divino y merezca el respeto de su rebaño. El rebaño debe respetar al pastor y el pastor debe ganarse el respeto del rebaño. Esto es algo común para poder vivir en una armonía, ¿verdad que sí? Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 9, por favor, mi hermano. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 3. 1 Corintios 9, 3. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Bueno, miramos desde el 1 otra vez, para poder tener el contexto. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, dice como hablaba el apóstol Pablo. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Eso es lo que hace un apóstol, el que tenga un rebaño y que lo cuida. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Quién lo acusaba? En la iglesia siempre hay acusaciones, hermano. En la iglesia siempre hay situaciones difíciles con las que tienen que lidiar los pastores, que solamente ellos saben, ni usted ni yo, pero siempre hay dardos del enemigo que les manda para hacer decaer su fe, para hacerlos tropezar, para provocarlos a enojo, como le sucedió a Moisés. Pero mire, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Dice, lo que está diciendo aquí es que ellos tenían derecho a que la iglesia les diera su manutención, a vivir de la iglesia, porque de ella trabajan. Ellos estaban diciendo que ellos tenían derecho a tener una hermana como esposa para tener una compañía en el ministerio, a la cual el Señor dijo que era nuestra ayuda idónea. Dice, ¿o acaso Bernabé, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Lo que me está diciendo aquí es que Bernabé y Pablo tenían que trabajar para proveer lo que necesitaban. Y él decía, bueno, ¿no tenemos derecho nosotros o sí tenemos derecho? Y luego les pone el ejemplo. Y fíjese, y el apóstol Pablo no lo hizo por estar reclamando el derecho, porque él dice que era su gloria el no ser carga para la iglesia, pero él lo hizo por defender a los pastores que había en ese tiempo y los que vendrían en un tiempo futuro. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Le está diciendo, si usted siembra frijol, maíz, cebolla, calabaza, lo que usted quiera, usted no va a disfrutar de esa cosecha. Claro, porque trabajó en ella. Usted anduvo trabajando y trabajó en la cosecha, y es normal que usted se mantenga de ella. Dice, ¿o quién apacienta su rebaño y no toma la leche? Por ejemplo, un ganadero que tiene vacas, o la ordeña, o sea por carne, o sea lo que sea, se sirven de ella, viven de ella, y el mismo ganado les provee para ellos lo que necesitan, sea económico, sea leche, o vaya usted a saber. Ahora pregunta, ¿digo esto solo como hombre? O sea, dice, ¿esto es mío? ¿O la ley lo está diciendo? Dice, ¿o no dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Hace otra pregunta. ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, fíjese lo que dice, es gran cosa si segáramos entre vosotros lo material. Vamos, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, si yo les estoy enseñando la palabra de Dios, si yo estoy esforzándome por darles alimento, ¿es mucho pedirles que me ayuden para poder vivir, mi esposa y yo, tener una vida digna? Es lo que está diciendo.
Él no tenía esposa, pero está defendiendo a los demás pastores. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está el apóstol Pablo defendiendo a la vida del pastorado y su derecho a comer de la congregación, a proveerse de lo necesario para que la congregación les provea. Aquí nos queda claro que los pastores son dignos de tener una vida así como usted la tiene y como yo la tengo, provista por la congregación. Al igual que un soldado, que un campesino, usted y yo, que ganamos un salario en una empresa, ¿qué le parece que usted fuera a trabajar a su trabajo y no le paguen? ¿Verdad que no estaría contento? Ni tendría cómo vivir, ni tendría cómo comprarse ropa, ni tendría cómo comprarse un carro para moverse, para la gasolina, para los biles, para la luz, para el agua, etcétera, etcétera. No, todo tiene una recompensa. Y el pastor, Dios dijo que nosotros tendríamos que proveer para ellos. Deuteronomio 25:4. Vaya rápidamente por allá, porque el tiempo está corriendo, mi hermano. Deuteronomio, capítulo 25. Sigue hablando también de los derechos de un pastor. Mire, vamos a ver. Bendito el Señor. 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Eso es lo que dice. Lo que está diciendo es que ellos tienen derecho a comer de lo trillado, de la cosecha. Ahí mismo en Deuteronomio 18 y versículo 1, vamos para allá. Deuteronomio 18 y versículo 1, aquí nos habla de las heredades. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, pero mire esta palabra usted, pastor, Jehová es su heredad. Como él les ha dicho, usted no tiene heredad en este mundo, pero Jehová es su heredad. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios entre todas las tribus para que esté, para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Esa es su heredad. A nosotros Dios nos envía a dar nuestro diezmo, a dar nuestras primicias para ellos, para que ellos vivan y para que administre la obra del Señor. ¿Verdad que sí? Los levitas no tenían heredad, pero dice que Jehová es su heredad. El pueblo es el que debía de proveer para el sacerdocio. Dios lo escogió para administrar el templo a ellos. Y si Dios escogió a ellos para administrar el templo, entonces debemos de honrarlos, porque viene la autoridad puesta por Dios y debemos acatar las órdenes de Dios en cuanto a proveer para nuestros pastores. El pastor tiene derecho, le decía, a vivir una vida normal y a percibir un salario para su sostenimiento. El obrero es digno de su salario, decía Mateo 10:10. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 9, mi hermano, para ver cuál debe ser la motivación correcta de un pastor. Porque acuérdense que hay pastores reales, pero también hay pastores vestidos de oveja. Y que si hay, mi hermano, tenemos que tener el discernimiento para saber quién es un buen pastor y quién solamente está, por decirlo así, por vivir del evangelio. 1 Corintios 9:15. Vamos a ver. Es donde nos quedamos ahorita, seguimos con la enseñanza. Dice, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es de lo que estábamos antes. Ahora, aquí empezamos en el 15. Dice el apóstol Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Él está diciendo, no lo digo por mí. Él decía, no estoy diciendo para que me den, no estoy diciendo para que vean, porque me quiero aprovechar de ustedes, porque él decía que él hacía tiendas de campaña para tener con qué sostenerse y aún más tener con qué bendecir a los demás. Imagina, el varón dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Fíjese qué tremendo este hombre. Mi gloria, su gloria era no ser carga para la iglesia. Bendito sea Dios, ¿verdad que sí? Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, no me voy a gloriar por anunciar el evangelio, porque número uno, me ha sido necesidad impuesta, siento la necesidad. Y un pastor verdadero de una iglesia tiene que sentir necesidad, no solamente tiene que decir, bueno, voy a vivir de los diezmos, que es cierto, pero tiene que sentir la necesidad de salvar almas, de llevarlas a Cristo. El apóstol Pablo decía, ay de mí,
sino anunciar el evangelio. Él decía, me den o no me den, yo voy a anunciar el evangelio. Él no estaba dependiendo de la iglesia. Por lo cual, si lo hago en buena voluntad, recompensa tendré. Fíjese lo que dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así es de que usted y yo sabemos si lo hacemos de buena voluntad o lo hacemos de mala voluntad, pero la orden está dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número de almas. Fíjese qué tremendo este hombre. Yo no quiero ser carga, ni quiero que que van a decir que yo estoy viviendo de los diezmos. Este hombre era diferente, pero acuérdense, él era un hombre soltero, él no tenía familia, él no tenía hijos. Y los pastores que tenemos hoy tienen familia, tienen hijos, tienen casa, tienen biles, tienen necesidades, y su obligación y la mía son proveer para él. Pero mire, se está yendo el tiempo muy rápido, pero por eso, mi hermano, esa es la necesidad de buscar pastores con un corazón, con ese espíritu, mi hermano, con ese espíritu de servir al evangelio. Si hay provisión o no hay provisión. Ahora, ¿por qué tantos requisitos, mi hermano, para que una persona pueda ser pastor? Dice, vamos a ver a 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjese, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, o como usted lo quiera llamar, dice buena obra desea. Ahora dice, si usted lo anhela, no si usted lo quiere, no si usted lo desea, si usted lo anhela. Un anhelo es algo más allá que desear, es algo más allá que querer. Un dicho popular en los días de Pablo alababa a los individuos que querían servir la humanidad por medio de puestos públicos. Cuánto más digno es el servicio a Dios en las iglesias como obispos. La palabra obispo originalmente se refería a la persona encargada del rebaño en la iglesia local. En sentido neotestamentario, pastor, anciano y obispo se refieren al mismo puesto. Dice, pero es necesario, o sea, hace una lista de las cosas esenciales para poder ser pastor, que sea irreprensible. Ahí le va, para si usted tiene el deseo de ser pastor, tiene que ser irreprensible. Sugiere que una persona que tiene una buena reputación sin acusación de extravío. Marido de una sola mujer, que ha sido objeto de debate en la poligamia, era practicada entre los gentiles por algunos judíos. La fornicación estaba de moda entre los gentiles. También las palabras de Jesús en cuanto al divorcio son pertinentes en la interpretación de este requisito. El obispo debería tener una sola mujer y ser fiel a ella. Otro requisito, sobrio, prudente y decoroso. Describen una vida bien ordenada. Son cualidades de un caballero cristiano. Hospedador. Era de mucha importancia en la iglesia primitiva, ya que los predicadores y maestros que visitaban las congregaciones necesitaban el hospedarse. Al igual que ahorita en muchos de nuestros días hay muchos evangelistas y predicadores que andan de ciudad en ciudad y necesitan un cuartito por ahí donde dormirse. Es necesario que nosotros seamos hospedadores si vemos que hay necesidad, si aspira al pastorado, que sea apto para enseñar. Que es una persona apta para enseñar, mi hermano, difiere de los otros, ya que describe un don que todos no tienen ni deben tener. Para el pastor es indispensable, puesto que tiene la responsabilidad del cuidado del rebaño, especialmente de los nuevos creyentes, darle seguimiento para que no se pierdan. Una ovejita tiene que seguir su caminar. No dado al vino, no pendenciero. O sea, el uso del alcohol fácilmente resulta en la embriaguez y después siguen las reñas y después la violencia. Por ahí pasamos. No codicioso de ganancias deshonestas. Por eso le decía, el único interés del pastor es el negocio de las almas, no estar deseando el dinero de la iglesia. El líder de la iglesia, quien ayuda a la administración de las ofrendas para los pobres y las viudas y los huérfanos, tenía que ser un hombre sin tacha en asuntos financieros. ¿Por qué es tan importante lo financiero, mi hermano? Porque es un punto de crítica entre los creyentes inmaduros, diciendo, no, pues el pastor se está enriqueciendo con el dinero. No, pues el pastor, mira el carrazo que trae. No, mira la casota que trae. Mire, mi hermano, usted dé su diezmo y no critique. Si el pastor tiene una casa, si el pastor tiene un carro, a lo mejor usted tiene mejor casa y mejor carro que el pastor y usted no trabaja para Dios. Él trabaja para Dios. Gloria a Dios si él tiene
buena casa, buen carro y buena ropa, ¿por qué no? Ahora mire este otro requisito, que el gobierno lleve en su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la grey de Dios? Esto hace sentido, ¿verdad que sí, mi hermano? Si yo tengo mi casa hecha un remolino, si no me obedece mi esposa, si mis hijos andan todos disolutos como los hijos de Elí, entonces ¿qué cara tendría yo para decir, quiero guiar la grey de Dios? Tendría que tener testimonio. Y aparte, si tiene un anhelado al pastorado, yo diría, tendrían que preguntarle a su esposa y a sus hijos cómo es en su casa. Porque su testimonio debe ser bueno dentro y debe de ser bueno fuera. Aquí está otra de las virtudes que debe tener un aspirante al pastorado. Que no sea un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito, un nuevo cristiano necesita tiempo para ver un puesto de liderazgo, mi hermano. Si una persona acaba de convertirse, tiene todas las ganas de servir a Dios, tiene todo el amor, todas las ganas, pero sabe que necesita una preparación. No estoy diciendo que no puede servir en ciertos puestos, porque si no, también empieza a entristecerse. Hay algunos puestos en los que él puede servir, pero si ya tiene un anhelo para ser apóstol, tiene que ser, que no sea un neófito, que no se envanezca por tanta sabiduría que tiene. ¿Verdad que no? Así es de que también es necesario que tenga buen testimonio de los de dentro y de los de fuera para que no caigan en descrédito del diablo. Pablo ya ha establecido que el pastor ha de ser un hombre que ha ganado el respeto de la iglesia, número 1, de su propia familia, número 2, y en último lugar enfatiza la importancia del testimonio en el mundo. La iglesia pierde el respeto del mundo cuando sus oficiales son más como el mundo que como la iglesia. Recuerda cuando hablábamos nosotros de que usted y yo somos embajadores del cielo, embajadores de Jesucristo en la tierra, para poder ser representantes de Dios aquí. Pues esos son los requisitos de pastor, mi hermano. Yo creo que si deseamos un obispado, una apóstol, es cosa buena desearlo. Pero ¿sabe qué? Tiene que tener anhelo y tiene que saber que el ser apóstol no es sinónimo de enriquecerse de las ganancias de la iglesia. Es sinónimo de luchar, es sinónimo de entristecerse, es sinónimo de, a veces yo creo que entrar en tristezas. Pero ¿sabe qué? Dios ve todo eso y usted y yo, como iglesia de Dios, debemos de amar a nuestros pastores y debemos de valorar el trabajo que ellos hacen. Debemos de estar siempre atentos a ver qué necesitan, en qué les podemos ayudar, mi hermano. Porque esto dice, aunque el pastor merece y debe percibir un sostenimiento adecuado y honesto, no debe estar en el ministerio solo por esto. No debe estar en el ministerio porque siente una compulsión. Debe estar en el ministerio porque siente una compulsión del Espíritu Santo. Como decía Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Así es que en otras partes de la palabra de Dios nos enseña que tengamos cuidado porque el buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Pero acuérdese que también hay pastores que son solamente asalariados. ¿Qué nos dice esto? Que ven venir el lobo y huyen. Que cuando hay problemas, huyen. Que si no hay probablemente diezmos, huyen. Que si no hay mantenimiento, huyen. ¿Por qué? Porque es lo que estaban buscando. Pero un buen pastor es un buen pastor aquel que en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las tristezas, en medio de todo lo que viene a un pastor, está firme, cuidando del rebaño y cuidando de las ovejas. Amén, mi hermano. Así es que en esta mañana ese es el mensaje que le voy a dejar. Valoremos a nuestros pastores, valoremos lo que ellos hacen por nosotros, valoremos el amor que tienen por nosotros. Cuando van a un hospital a orar por nosotros, sepa que usted y yo tenemos que ser ayuda para ellos, para hacerle la carga un poco más liviana, mi hermano. Así es de que en esta mañana es todo lo que tengo de estudio para la escuela dominical. Dios me lo bendiga y deseo que, aunque estamos en un formato nuevo por las redes sociales, que sigamos mientras esta contingencia exista, sigamos adelante pues por este medio para seguir alimentando nuestra alma y que el Espíritu Santo nos lleve la sabiduría hasta el lugar donde estamos nosotros en nuestros hogares. Dios me lo bendiga, mi hermano, y vamos a seguir adelante.